En octubre di clases para la Universidad de Buenos Aires, específicamente un seminario de doctorado sobre investigación a través del diseño. Como parte de mis clases, adivinen qué hice. Sí, grabamos podcast en vivo. Entonces, en esta entrevista, como la anterior y otra que se viene, entrevisto conjuntamente con mis estudiantes de ese seminario. Empiezo yo a entrevistar y luego abro el micrófono para que los estudiantes pregunten. La entrevista que publico hoy es una de estas, y agradezco mucho a los que se animaron a ser entrevistados así, entre varios, y con una situación un poco más caótica que la usual, donde somos solo 2 en la entrevista. Pedro Sáenz Martínez es un diseñador e investigador español. Trabaja para CDTM, Center for Digital Technology and Management, desde Valencia. En esta charla hablamos de su investigación de doctorado, de escape rooms en relación a temas de sostenibilidad y de métodos de investigación cualitativos. Para Pedro es importante que la investigación esté ligada a la práctica de diseñar. Por eso nos centramos en entender las conexiones entre la investigación y el diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Pedro Sáenz Martínez. Empecé formándome como diseñador industrial. Quizá podría ir incluso más atrás de eso, ¿no? Porque yo no sabía muy bien si estudiar, no conocía el diseño en absoluto. De donde yo venía no era una cosa de la que se hablara. Y yo no sabía si estudiar una ingeniería física o bellas artes y humanidades. Entonces ahí ya había un conflicto bastante claro, y creo que se puede entender por qué en el diseño encontré el equilibrio, ¿no? Yo creo que siempre me he visualizado como con este perfil humanista, podríamos decir, de Leonardo da Vinci. Y de hecho, pues al final, aunque estudié diseño industrial, luego me he ido incorporando mucho más la perspectiva de pues las humanidades, sociología, antropología, etcétera. Y sobre todo he ido orientando mi labor profesional y luego la investigadora hacia una cierta forma de activismo, si lo queremos llamar así, o podríamos llamarlo como se llama muchas veces, transformación social, que es un concepto quizá demasiado amplio y que cabría aterrizar un poco. Y bueno, pues he estado en distintas áreas y con distintos enfoques, desde la cooperación al desarrollo, proyectos de codiseño social con colectivos en riesgo de exclusión social, cuestiones más ambientales, muchas de ellas relacionadas con la economía circular, entonces vamos a decir más industriales, e incluso ahora estoy muy vinculado a un mundo que a veces puede parecer contradictorio con todo esto de buscar una transformación social y ambiental, y de hecho sí que tiene sus contradicciones, pero también creo que hay mucho potencial en él, que es el mundo de las startups, el tema de venture capitals y el emprendimiento, y bueno, pues todos estos ecosistemas donde el capitalismo tiene a menudo una expresión muy clara. ¿Y qué es MonoLab? Voy a decir Monnow porque Monnow Lab es simplemente el apellido, como ese pequeño Sí. espacio, ¿no? Y que es lo que más quizá en Instagram o en ciertas redes se ve, en el que comparto metodologías o esa parte experimental. Pero en definitiva, Monnow, que aunque yo no vengo de Valencia, pero cerca, en valenciano significa, si separan las sílabas, mundo nuevo, es una agencia que monté en 2021 con otros 2 compañeros, precisamente sobre el propósito de hacer del diseño una herramienta de transformación social. ¿Cómo es que empezás a trabajar con startups y venture capital cuando querés hacer del diseño con propósito social? Ujú. A ver, un poco la historia de Monnow es que yo conozco a uno de mis cofundadores en un máster de Economía Circular y Desarrollo Sostenible, donde yo ya veía que había un enfoque más ambiental que social, e incluso diría bastante corporativo para mi gusto, porque venía también de la cooperación al desarrollo y de otros enfoques. Y a la vez estaba trabajando, donde conocí al otro cofundador, en un proyecto que se llama Diseñándolo por Venir,
precisamente aplicando el codiseño pues, con colectivos en riesgo de exclusión social, con ese enfoque, vamos a decir así, en inclusión social o buscando, podríamos decir, un empoderamiento de cada uno. Los colectivos eran muy diversos. Y este trabajo conjunto me encontré un poco como en medio con estas dos personas y fueron ellos en realidad quienes me propusieron crear lo que entonces llamaron un estudio de diseño sostenible, vamos a decirlo así. Sobre todo al inicio, en esa exploración, hicimos trabajos de mucho tipo. No siempre uno puede aplicar un diseño más estratégico, incluso diseño de servicios, sino que hay veces también que te enganchas en el diseño de artefactos más concretos, de diseño de producto digital, a veces de branding, de cosas de este tipo. Y allí donde encontramos un nicho fue con startups sobre todo o empresas que a lo mejor eran pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, pero que querían hacer una transición a métodos o prácticas más sostenibles, ¿no? Entonces ahí me introduje mucho en el mundo startup porque empecé a trabajar con startups pues, de economía circular o incluso lo que ahora llaman climate tech, ¿no? Como aplicando la tecnología a retos ambientales y este tipo. Pero luego, más allá de MonNow, ahora estoy, como creo que te lo comentaba Mariana, estoy en un proyecto que se llama CDTM, Center for Digital Technology and Management, y es un proyecto que me parece muy interesante porque tiene una gestión de partes interesadas, de stakeholders, ¿no? Como se suele decir, muy compleja. Y, y realmente el propósito de este proyecto es educar, conectar y, digamos, empoderar al talento más innovador de, en concreto, pues un territorio concreto. Primero era Múnich, de donde viene el proyecto, y ahora donde lo estamos implementando, Valencia. Pero escúchame una cosa, ¿CDTM es un proyecto que están haciendo desde Monou o no tiene nada que ver Monou y No, CDTM? pues yo siempre le busco las conexiones y hemos hecho cosas como, vamos a decir así, co-branding. Pero a mí en CTM me contratan para hacer este proyecto, me buscan, de hecho me contactan a mi contacto de MonNow y digo, Sí. ostras, pero yo no pensaba que me iban a ofrecer esto. Y me contactan para, bueno, para que me presentara una convocatoria, no deja de ser una convocatoria pública, no es que me dijeran que iba a estar seleccionado, pero estaban contactando a perfiles que les parecían interesantes para que se presentaran. Entonces, mi contrato para este proyecto va por la Universidad Politécnica de Valencia, que es la que yo estoy haciendo el doctorado actualmente. Ah, o sea que este proyecto te conecta con el doctorado, o sea, ¿vos estás usando este proyecto como parte de tu investigación de doctorado? Pues no realmente. Sí, es claro, es que aquí hay como muchas capas. El tema es que CDTM, tal y como funciona, es que el equipo de gestión, como se llama, pues de donde yo formo parte, todo el mundo es doctorando. Y es un requisito y los contratos van por las universidades. En Múnich, por las dos universidades, la Generalista y la Politécnica de allí, y en Valencia por la UPV, que es por la que yo estoy, por las dos politécnicas, y también la UV, O la sea que si no Universitat de eras Valencia. doctor, no te contrataban, si no empezabas a hacer un doctorado. Efectivamente, y yo ya estaba haciendo un doctorado con realmente vinculado a las prácticas y metodologías que iba desarrollando con MonNow, y entonces a los pocos meses empecé aquí. De hecho, yo diría que yo lo tengo un poco más fácil en cierto sentido, y hay otros compañeros que también lo han tenido más fácil porque mi doctorado es precisamente sobre innovación. Concretamente, ¿qué estás investigando para tu doctorado? Vale, mi doctorado, el nombre que estará por cambiar y irá cambiando de aquí a que lo Seguramente, sí, entregue, sí, sí, supongo ya, acá que no estás en firmando ningún contrato 2028. conmigo. No- Sí, desde luego, ni conmigo mismo tampoco. Se llama un modelo de diseño estratégico para la transformación social y la sostenibilidad. Entonces, en definitiva, cuando yo hablo de sostenibilidad, siempre hablo bajo esta lógica de triple balance, ¿no? Económico, social y ambiental. Y realmente una parte de mi investigación, por ejemplo, es analizar un montón de metodologías que pretenden hacer del diseño, por supuesto, el diseño más estratégico, o lo que muchos dan en llamar design thinking, que, bueno, pues de hecho mi próximo paper probablemente se llame Design Thinking is Dead,
porque sí que está un poco muerto, ¿no? El design thinking Sí, hay hace que poco entrevisté a redefinirlo alguien mucho. que recomendaba otro artículo que decía el design thinking no da en el clavo. Sí, Parece lo he leído. que sí, hay mucha crítica al pensamiento de diseño, así como el Sí, trademark, ¿no? Sobre todo la marca del design thinking y eso de que hay pasitos a seguir tan estructurados. ¿Cuál es tu sí. crítica? A ver, yo creo, las críticas son muchas y las críticas, aparte de las que pueda tener yo de mi experiencia, he visto muchas de otras personas, pues que el design thinking lo han llamado colonialista incluso, ¿no? Por ejemplo, es como que tiene, yo creo que todo proceso que se pretenda estandarizar y comercializar bajo una marca, pues corre ese riesgo, ¿no? Como que parece una receta con la que alguien va a un territorio o una comunidad donde sea para resolver un problema y quizá, y una de las cosas que estoy investigando es que quizá más que una receta necesitamos otro tipo de enfoque, ¿no? O la receta tiene que ser mínima y tiene que apuntar a las cosas que son necesarias, como puede ser pues, desarrollo de capacidades, eh, em- empezar o entender por qué tipo de proceso puedes hacer una investigación en el territorio de las problemáticas que existen y con las personas que forman parte de ellas o que las sufren, ¿no? Más que decir, pues es que ahora es una fase que empatizas, ahora es una fase que decir, ¿no? Como el design thinking así tradicional, muy estandarizado. Sí, entonces, espera, una parte de tu, porque no me quiero ir por las ramas, vos decías que una parte estás analizando las metodologías, ¿no? Que usan otros. Una de las que analizas es el design thinking y lo vas a criticar. ¿Y hay otra parte de diseño, de investigación a través del diseño? Claro, bueno, un inciso, el tema de las metodologías, realmente design thinking es tan amplio que te diría que la mayoría de las metodologías se basan de alguna manera en distintas versiones del design thinking. Lo que pasa es que incorporan aspectos o incluso del doble diamante, este del British Design Council y todo esto, ¿no? También hay mucha investigación bibliográfica que va más allá de la metodología, que a lo mejor ni mencionan design thinking en ningún momento, ¿no? Sino que, bueno, pero sí que son gente que está aplicando el diseño de alguna manera, pues a trabajo con comunidades, a trabajo de acompañar en la transición o en la transformación hacia modelos más sostenibles, pues incluso a organizaciones, que de ahí es de donde venía un poco mi investigación también, porque es lo que venía haciendo con Monnow. Y luego, lo que comentas de la investigación a través del diseño, yo realmente lo que diseño como artefacto a través del cual puedo investigar, si lo queremos ver así, suelen ser, si acaso, plantillas, ¿no? O sea, o lienzos, como que dice el Business Model Canvas, ¿no? El lienzo de modelo de negocio, pero redefinido pero yo estas plantillas también las diseño porque yo al final voy creando e iterando una teoría del cambio, si la queremos llamar así, y las herramientas tradicionales y los lienzos tradicionales y esas representaciones visuales tradicionales que, que se suelen dar en muchas herramientas de design thinking, veo que no me son del todo útiles y entonces las voy redefiniendo y las voy testando en diferentes contextos. Las voy testando en workshops que organizo específicamente pues, con personas de startups, de empresas, de organizaciones que pueden estar interesadas en el cambio, si lo queremos llamar así. En proyectos directamente que he venido haciendo con Monnow o en los que me puedo embarcar, pues normalmente siempre hablo bajo la marca Monnow, ¿no? Pero al final es una marca, es un acuerdo, no deja de ser un acuerdo social. Em, E incluso también en el contexto educativo, digamos, organizando cursos o incluso con mi alumnado, yo doy clases ahora mismo en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estoy haciendo el doctorado, y entonces ahí también voy testeando estas herramientas. Y a la hora de testearlas, no es solo ponerlas ahí y ver qué pasa, sino que voy a hacer énfasis en algunos métodos que me he dado cuenta que son cosas importantes que tengo que tener en cuenta a la hora de recabar información y analizarla, vamos a decirlo así. Entonces, vos diseñaste un escape room, por ejemplo. ¿Vos Ujú. dirías que ese escape room que diseñaste, que entiendo que es sobre cambio climático, ¿no? O diseño sustentable, no me acuerdo exactamente cuál era el Pues tema. empezó siendo economía circular y ahora está redefiniéndose hacia más criterios ESG,
¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, que es como un enfoque más amplio de la sostenibilidad. Ajá. ¿Y eso lo pensás como una herramienta una herramienta de investigación en tu doctorado, el desarrollo de estos escape rooms? Pues mira, es curioso que me preguntes eso porque en definitiva yo cuando he creado este escape room con mi colaboradora, que es otra consultora, no deja de ser un producto formativo para empresas, que sí que tiene bueno, lo hemos hecho también con universidades, verdad que ahora lo estamos redefiniendo mucho, dirección hacia empresas y sus empleados, directivos de dentro de la empresa, etcétera. El escape room nace como un producto que vendemos a empresas y sin más. Y además bastante antes de yo iniciar mi tesis. No diría que ahora lo estoy usando como herramienta, pero como yo soy como muy system thinker y conecto muchos puntos y una de las cosas que identifico con la investigación que estoy haciendo es, oye, el cómo entrar en muchas ocasiones, además de que hace falta una fase formativa, digamos, como parte de esa teoría del cambio hacia la sostenibilidad en las organizaciones, y esta escape room justo cubre esa necesidad, como también puede cubrir necesidades relacionadas con pues el juego al final permite no solo aprender, sino generar lazos de confianza, horizontalizar algunas dinámicas y algunas jerarquías. Entonces sí que me estaba planteando em, investigar o incluir una parte sobre ello. Como no es central a mi tesis, no sé si me dará tiempo incluirlo en mi tesis, pero lo que sí sé es que acabaré escribiendo un paper sobre ello porque resulta que bajo esa lógica de prototipado y testeo, en cada una de las escape room que he hecho con distintas organizaciones, hemos lanzado un cuestionario de evaluación. Ese cuestionario de evaluación, por ejemplo, tiene una parte cuantitativa basada en una escala de Likert que a nosotras nos ha servido para evaluar y redefinir y mejorar el producto, pero es que a nivel de investigación académica también podría darnos otro tipo de resultados, ¿no? Entonces seguro que acabo escribiendo algo sobre la escape room, en Sobre cómo resumen, sí. usaste los escape rooms. Bueno, cuando tengan alguna pregunta, pueden ir levantando la mano y creo que ahora llegamos hasta donde tenemos que llegar, que es qué es lo que estás investigando y cuál Mm. es la metodología, ¿no? Claro, muchas veces estoy haciendo muchas entrevistas en profundidad y encuestas también, y entonces un método que ahora mismo estoy empleando bastante para lo que es analizar esa información es lo que se llama análisis temático, que no sé si lo conocen, pero bueno, no deja de ser un método muy empleado en las ciencias sociales, sobre todo, para tú tienes un montón de inputs de, en este caso, distintas partes interesadas, porque a lo mejor yo entrevisto a gente que puede estar relacionada con una problemática o con un proyecto concreto y son el supervisor, el participante, no sé qué, gente que era beneficiaria. ¿Y cómo detectar los patrones a lo largo de todo eso? Bueno, hay un método que es el análisis temático, que es para codificar de alguna manera esa materia prima de datos y generar los temas que puede ser pues un paper que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, pues un tema le llamo inclusión y vulnerabilidad, ¿no? Que es un paper relacionado con participación. Entonces es un tema y ahí ya enmarco mi discusión de resultados en torno a lo que he descubierto con esas entrevistas y con la revisión bibliográfica sobre ese bloque de inclusión y vulnerabilidad. Digamos, son como los bloques conceptuales, o sea, acabas sacando, pero los acabas creando tú por este método, los bloques conceptuales que forman parte de la narrativa o de tu discusión al final de lo que has aprendido con tu investigación. Y luego otro método que aún estoy explorando un poco cómo desarrollarlo mejor, que todos conocemos la etnografía, ¿no? O como esa investigación de campo. Pues con observación, pues por ejemplo yo cuando hago workshops, pues una parte como tomar notas de lo que veo que ocurre, ¿no? Que son cosas que a lo mejor luego nadie te dice, aunque le hagas una entrevista a las personas que han participado, pero tú ves cosas ahí. Cuando participo en un proyecto, que a lo mejor no son workshops, es otro tipo de proceso, pero lo mismo. Pero luego hay una parte que es la autoetnografía, podríamos decirlo, que es mucho más complicada y que la verdad aún no domino, pero sí que estoy como en ello, porque el modo en que como investigador, pues yo me posiciono en ese contexto, el tipo de cosas que hago y el tipo de cosas que puedo llegar a traer, incluso pues si soy facilitador de un proceso de codiseño,
y pueden influir en los resultados, en cómo se desarrolla el proceso. Entonces, estudiar y documentar un poco eso, oye, pues cómo me he posicionado yo es también una parte importante como método de investigación. Lo que pasa es que creo que también está menos desarrollado porque es un poco, desde luego, es lo opuesto a un método de investigación cuantitativa. Renato, tenías una pregunta. Sí, tengo una pregunta, Pedro, es acerca del método que mencionaste primero, acerca del análisis temático. Ujú. Son dos pequeñas preguntas. Una pregunta, ¿cuáles son los pasos o las actividades que diste para llevar adelante ese método? Y por otro lado, ¿cuál es la variedad de fuentes que vos tenías para hacer converger a partir de ese método? Vale, pues creo que son las dos grandes preguntas para entender el método. O sea que, gracias, Renato. Claro, pues a ver, lo primero, por supuesto, es recabar la información y creo que te voy a responder primero a la segunda pregunta y luego a la primera. Y al final los métodos para recabar la información, lo que yo he venido empleando es, por supuesto, la revisión bibliográfica, pero sobre todo me interesa porque lo tengo que ver en contexto. Pueden ser focus groups, pueden ser entrevistas en profundidad. También aquí depende un poco de qué sea lo que estoy investigando. Porque si estoy testeando ya o los insights que estoy buscando es sobre algo que ya he puesto ahí, un prototipo, digamos, de una posible metodología en la que han participado gente y pues a ver cómo la han recibido, cómo son sus percepciones, cómo han vivido el proceso, quizá un focus group es interesante. Si no hay nada, no hay prototipo, sino que simplemente es oye, te estoy entrevistando porque participaste en este proyecto y yo quiero, o has participado en este tipo de acciones y yo quiero ver cómo ha sido tu experiencia con esto, pues ahí tiendo más a usar entrevistas en profundidad. Y luego la variedad de eso puede ser, por ejemplo, en el paper que estoy escribiendo ahora tengo como 8, 11 entrevistas en profundidad y un montón de revisión bibliográfica. Y sí que intento que sean roles distintos, ¿no? Es decir, si estoy investigando sobre un proyecto relacionado con la construcción de paz en Colombia, pues habrá gente que participó con un rol en el proyecto, digamos, la coordinadora, otra persona que participó con otro, como tener esa diversidad de perspectivas. Eso con respecto a esa variedad y a la recopilación de, Esto que dijiste de Colombia es como yo un ejemplo, para decir un ejemplo, o de verdad estuviste trabajando con el proceso de reconciliación. Es que justo sí, o sea, justo estuve trabajando en un proyecto de cooperación al desarrollo y bueno, pues el proyecto es mucho más largo que mi estancia, ¿no? Entonces ahí también para comprender la amplitud del proyecto, aunque trabajando en él acabas comprendiendo muchas cosas, eh, pues gente con la que hablaba, por ejemplo, pues gente que estuvo a lo largo de todo el proyecto, incluso desde su conceptualización, luego revisión bibliográfica también, etcétera. Bueno, claro, eso en cuanto a la recolección de datos, ¿no? Y luego lo que son los pasos del análisis temático, lo primero que haces es leer todo y vas creando códigos. Y los códigos es como si cogieras para cada código un subrayador de un color y con el subrayador verde te subrayan las frases que no son de un solo entrevistador ni de una sola fuente bibliográfica, sino que son de todos, de múltiples, o sea, estarán en varios, y que tienen un tema común, hay algo ahí común que tú codificas. Por ejemplo, en el paper que estoy escribiendo ahora, pues uno de los códigos, y también ahí, por ejemplo, para mí la revisión bibliográfica es importante porque ¿con qué criterio establezco yo que algo es un código? O sea, para mí hay una intención, incluso la pregunta de investigación o las preguntas de investigación que yo defino, ¿no? Hay una intención. Entonces, como en este paper, de hecho, una de las partes de la intención es, oye, cómo sostener los impactos de ciertos procesos participativos, de diseño participativo a lo largo del tiempo. Uno de los códigos es largo plazo, ¿no? Ya está, sí, es el API. Otro de los códigos es tensión entre instituciones y comunidades. Otro de los códigos, y entonces cada código, pues imagínate, es como un subrayador de un color con el que subrayas frases que la gente ha dicho, o si incluyes la revisión de fuentes bibliográficas, pues también frases que pueda haber en nada. ¿Y usaste algún Y software para entonces hacer esa codificación? lo tengo en Miro, lo tengo todo en un tablero de Miro. Ok. No, pero Si os está lo puedo bueno enseñar saber. luego. Es re de diseñador usar Miro para hacer eso. Sí, muy visual, muy visual. Luego os lo puedo mostrar.
Entonces, ahí, por ejemplo, luego lo que tiene el siguiente paso, bueno, por supuesto, revisar los códigos, porque a lo mejor cuando te lo has leído todo y ya has codificado todo y lo agrupas todo por códigos, digamos, todo lo que está, al hacerlo en digital, en Miro, eso me lo facilita. Todas las frases que están subrayadas en naranja, por decir algo, me las pongo juntas, ¿no? Y algunas las ha dicho la persona A y otras la persona B y otras tal. Todas las frases en azul me las pongo juntas y todo el código, ¿no? Entonces luego tú agrupas los códigos en un tema, porque como los códigos los has ido haciendo son como bloquecitos muy pequeños, en realidad tú necesitas como construir un tema, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, uno de los temas, antes he comentado que uno de los temas que había creado en este paper que estoy escribiendo ahora es inclusión y vulnerabilidad, y ahí tengo, en realidad es una agrupación de 4 códigos. Uno es lo individual versus lo colectivo, como unas tensiones que surgen ahí, ¿no? En los procesos participativos entre el individuo y el colectivo. Otro es inclusión social. Otro es aspectos, cuestiones delicadas y a nivel emocional, digamos. O sea, bueno, lo he puesto como aspectos delicados y emocionales. Y otro es espacio seguro para la colaboración, ¿no? Entonces, pues yo lo he agrupado así. En realidad tengo, pues creo que son como 12 códigos y al final 4 temas, pero que podrían haber sido 30 códigos y 5 temas, que es que eso al final es muy... Depende de tus intenciones y de tu proceso investigador, tu Te pregunta de hago otra investigación, etc. pregunta. Vos decís que estás tratando de ver cómo el diseño es infraestructura en vez del diseño como proyecto. ¿Cuál sería la diferencia? Pues mira, por ejemplo, justo ese término lo descubrí haciendo revisión bibliográfica y me pareció que de esto que dices, ay, esto le da nombre a una preocupación o a una intuición que yo tenía y que no sabía cómo mencionar. Y es que en diseño estamos muy acostumbrados a trabajar por proyectos discretos, que llaman, ¿no? Que es como tienen un principio y un final, no son eternos. Em, y el problema o los retos que puede presentar eso es que cuando tú quieres unos impactos realmente a largo plazo, uno podría decir dónde queda el resultado del proyecto, ¿no? Es decir, llega el proyecto, hace su intervención, que además es una cosa muy colonialista también, ¿no? Hacer tu intervención y te vas y a ver qué es lo que cuentas de la intervención que has hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esa intervención produzca un cambio mm, real del que luego cuando tú te vayas eso permanezca y se sigan generando y por ejemplo pues las personas beneficiarias del proyecto se hayan apropiado de eso y sigan ellas liderando sus propios cambios y sus propios procesos? Eso es el cambio de paradigma a un diseño como infraestructurar. Es que, claro, ¿no? La palabra se la han inventado y en inglés lo llaman design as infrastructuring, así literal, pero la palabra pues se la han inventado para esto, creo yo. Y ahí hay muchas cuestiones, ¿no? Y muchas cosas que hay que ver, que cambian un poco la forma en la que tú aproximas cada proyecto y sobre todo una visión más amplia en la que quizá contemplas varios proyectos y cómo se interrelacionan entre ellos. Al final es como crear capacidad o instalar capacidad, ¿no? En las comunidades, en el territorio o en las organizaciones, allá donde vayas. Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, Investigación en Diseño, Diseño Sostenible, España y Diseño, Infraestructuras, Podcasteres de Diseño y Futuros y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. A Pedro lo conocí porque él me hizo una entrevista para su podcast, Regeneración Creativa, que hace desde Monou. Pondremos el enlace en nuestra página web si les interesa después escucharla. Esa entrevista la hicimos en diciembre del 2024. Pedro habla del diseño como infraestructura, esos elementos combinados que están detrás para que algo suceda. Y sobre infraestructuras hice una serie. Durante 5 episodios me dediqué al tema este año
Entrevisté a algunos diseñadores que trabajaron con infraestructuras de investigación y a otros que trabajaron con el concepto de infraestructurar. Ese verbo, que no existe en español y que se usa mucho en inglés como infrastructuring, trata de crear esas redes invisibles que apoyan ciertas acciones. Si el tema les da curiosidad, escuchen esa serie después. Sigamos ahora escuchando a Pedro, que tiene mucho más para contarnos. Yo estuve mirando que una de las cosas que hacen es, uno de tus diseños, entiendo, es el Biolab, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí tienen como talleres, ¿no? Y talleres para reconectar con la naturaleza. Pero a mí lo que me llamó la atención es que tienen actividades como experimentos con papel y pulpa combinados con yoga y meditación. Sí, no, bueno, o sea, ocurren todos en el mismo día, pero en realidad el Biolab nace porque en ese momento desde Mosnou conocemos a un hombre que tenía, ahora ha pivotado, digamos, y no es su enfoque exactamente, pero en su momento su enfoque era en consultoría de sostenibilidad, pero con un enfoque biomimético, que es, la biomimesis es el aprendizaje de los procesos y estrategias de la naturaleza, o digamos parte de la premisa de que, oye, la naturaleza es una biblioteca o un departamento de innovación que tiene milenios y milenios de experiencia. Entonces, sabe muchas cosas. Y un ejemplo muy, muy concreto es, por ejemplo, el velcro a nivel de producto, pues cómo fue creado de la observación de cómo ciertas semillitas con un pelo de cierto tipo se pegaban en el pelo de los animales que es de otro tipo y así conseguían transportarse y ser sembradas en otro lugar, ¿no? Y eso es un ejemplo que se aplica a nivel de producto, que es el velcro. Pero hay ejemplos que se pueden aplicar a cómo diseñar organizaciones, modelos de negocio. Entonces, esta persona experta en biomímesis, con su doctorado en química y su rollo, nos propuso hacer una actividad que venía a ser como una especie de campamento, que acabamos llamándole Biolab, en torno a este tipo de aprendizaje. Y eso, iterándolo y dándole forma a la práctica, la primera edición ocurrió en 2023, en verano 2023, verano 2024 la segunda y en 2025 hemos hecho la tercera. Entonces, bajo esa premisa lo que hacemos es como organizar y curar bajo un concepto, seleccionar distintas actividades y distintos ponentes y talleristas, por lo tanto, que pueden tener un sentido dentro de esto. Entonces ahí, claro, en la última edición, creo que el yoga y la meditación siempre están presentes, ¿no? Como una fase también para... porque lo importante también es crear conexiones entre la gente que viene. Ya se han ido generando unos lazos en los que además hay gente que ha ido repitiendo edición tras edición y se conocen y saben, pues, sus cosas personales, no solo laborales. Y, y bueno, tienen una parte de eso también, entonces, pues, yoga y meditación o ciertas dinámicas de Entonces hay un combo building. entre... Sí. Ahí sí, o sea, ocurren todo en el mismo campamento, en el mismo retiro, Sí. en realidad le llamamos retiro, solo que no es que hagamos a la vez la yoga y la meditación Y el y papel, lo... no, está bien, no, sí, me refería a que una actividad dialoga con la otra, que no son cosas que hay que Sí. pagar aparte, digamos, que en realidad ustedes están pensando que para enriquecer ese proceso de diseño que hacen explorando con Ujú. la pulpa, también es importante un momento de meditación. Claro, y de hecho lo que hacemos es también buscar un equilibrio entre actividades como el yoga y la meditación, actividades que son más manuales. En este caso fue pues ese proceso con la pulpa, hemos hecho biomateriales, tuvimos a una señora que está a punto de jubilarse y que me daría mucha pena que no pudiera transmitir ese conocimiento porque nos hizo todo un taller de creación de tintes naturales, es decir, en base a vegetales, en base al nogal, por ejemplo, también en base a insectos y a otro de origen animal, pero en cualquier caso, tintes naturales, ¿no? Y lo intentamos combinar con
talleres o actividades que pueden ser un poco más sesudas o que se pueden parecer más al diseño estratégico, al design thinking, y que aunque pongas post-its o trabajes un poco con el cuerpo, son un poquito más sesudas, ¿no? No son tan manuales como... Y ahí intentamos mantener un equilibrio. Y luego sí tiene un recorrido, porque por ejemplo en el último taller lo hicimos de solo un día, porque bueno, pues teníamos algunas limitaciones de tiempo, lo hicimos de solo un día en lugar de todo el fin de semana, pero el hilo conductor de alguna manera eran los ciclos de la economía circular. Sabemos que la economía circular tiene el ciclo metabolismo biológico, la pulpa de papel, los restos de comida, o cualquier cosa que pueda volver y reintegrarse, los ciclos naturales, y el ciclo técnico, que es todo aquello que no puede reintegrarse en los ciclos naturales por cómo hemos configurado la materia al crear ese producto, como puede ser pues el plástico o el teléfono móvil, la electrónica, etcétera. Entonces, los talleres de la mañana estaban más orientados al ciclo biológico y los talleres de la tarde al ciclo técnico. Empezamos a hablar incluso temas de inteligencia artificial y bueno, pues temas así como de tecnología con un método concreto. Pero desde el principio había una introducción, ¿no?, a la economía circular con sus ciclos, y entonces luego pues la gente veía ese hilo argumental desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué nos querés recomendar leer, escuchar, mirar en relación Mm. a este tipo de trabajo? Por aquí hay un libro que a mí me marcó un poco, yo creo que incluso el interés investigador, que se llama Diseño y Crisis, que es de Guy Bonsiep. Y a mí este libro, a día de hoy se me queda un poco, no sé si decir atrás, creo que hay algunos conceptos que son muy generales del diseño, pero como yo ya me alejé del diseño industrial y como que estoy en otra cosa que es más intangible, y él aún así sigue siendo diseñador industrial, pues, pero me parece que aportaba claves muy específicas con respecto a la práctica del diseño, más allá y de hecho así aparecía en la sinopsis, y eso fue lo que me llamó del libro, más allá del diseño entendido como una actividad que aportaba, que añade valor para el mercado, ¿no? Sino que, de hecho, en la sinopsis decía, si tu interés es conocer más sobre el diseño como actividad de valor añadido para el mercado, este no es tu libro. Si por lo contrario si por lo contrario te interesa indagar en la práctica del diseño como una práctica proyectual orientada a mejorar la sociedad, tal, dije, pues entonces es mi libro. Me lo compré en segundo de carrera, empecé a leerlo y dije, vaya tostón, y me lo dejé. Pero cuando acabé la carrera, entonces lo tenía por ahí, lo retomé y se ve que ese momento sí que era apropiado para mí para leer ese libro. Y eso es, sí, me parece que un libro para recomendar. Luego, Buenísimo. yo en realidad, por ejemplo, mi maestría es del ámbito de economía, gestión, empresa o administración pública, pero bueno, en cualquier caso es más económica. Y ahí yo creo que es cuando empieza a aparecer más la figura del diseñador estratégico en mí, y hay libros que están realmente muy ligados a la economía. Por ejemplo, Economía Rosquilla o Donut Economics, seguro que conocéis alguna sobre este libro, que es de Kate Raworth, que bueno, ella yo creo que es una economista un poco disidente de la teoría económica tradicional. Y al final la economía rosquilla se llama economía rosquilla o de la donut, o del donut, porque es como dos círculos concéntricos en el que el primero marca el suelo social, ¿no?, como las necesidades mínimas sociales, que no todas son materiales o no todas, alimentos sí, pero también está participación política, por ejemplo. Y luego en el círculo de fuera está lo que llaman el techo ecológico, que es, además, me encanta porque bebe de unas investigaciones de científicos naturales que son las de los límites planetarios, ¿no? Que se sabe que hay como 9 límites planetarios, de los cuales actualmente hemos sobrepasado 7, entre ellos el cambio climático, pero fijaos que el cambio climático es solo uno, está también la pérdida de biodiversidad, a qué tasa, a qué ritmo se pierde biodiversidad en el planeta. Pues hay un ritmo máximo que nos podríamos permitir, y por encima de eso estamos sobrepasando ese límite planetario para mantener las condiciones estables en la vida y todos nuestros sistemas como los conocemos. Y Kate Raworth plantea este framework, ¿no?, de la economía rosquilla. Y luego también me gusta mucho un libro que se llama Misión Economía, que es de Mariana Mazzucato, también otra economista, diría no tan disidente quizá, pero sí que tiene un toque un poco fuera de la ortodoxia económica, vamos a decir. Lo que más me gusta de este libro es que tiene una mirada a largo plazo, ¿no? Y ella plantea, por ejemplo, la misión
de llevar al ser humano a la luna, ¿no? Como fue una misión como muy ambiciosa y aún así con una, con una visión muy clara ¿no? Digamos que tenía la aprobación pública, que unía a muchas partes, se consiguió llegar a la luna, se consiguió armar todo un presupuesto y armonizar un montón de partes interesadas para ese reto tan ambicioso de llegar a la luna. Y por el camino, lo más interesante es que se generan otras cosas también muy positivas, porque no es solo, ay, pues si no he llegado a la luna, esto no sirvió de nada. No, es que avances como probablemente el Internet, tal y como lo conocemos, se desarrolló durante esa fase con esa investigación y desarrollo. Muchos avances médicos también, porque al final todo eso tú puedes, como, aunque tengas el objetivo a largo plazo, capitalizar avances que van surgiendo en el corto y medio plazo. Y esto al final, el propósito de todo esto es decir, bueno, si conseguimos lograr esa misión de llegar a la Luna, quizá hay muchos aprendizajes para aplicar a la misión que tenemos de devolver al planeta, a todos nuestros sistemas, a un punto de equilibrio que ella, que no sé si lo menciona específicamente la economía de rosquilla de Kate Raworth, pero yo diría al final es volver a la rosquilla, ¿no? A ese espacio seguro y justo para la humanidad en el que el suelo social está asegurado, porque actualmente no lo está, pero no estamos sobrepasando el techo ecológico. Creo que esos libros son como los que más recomendaría a día de hoy. Buenísimo. Te hago la última pregunta antes de cerrar el podcast. ¿Y en el futuro, hacia dónde vamos? Ya hablamos de todo, de tu investigación, de doctorado, del pasado, de lo que nos recomendás. Me falta preguntarte hacia dónde va todo esto en el futuro. Pues a ver, yo creo que siempre tengo como una mirada muy orientada al futuro y de hecho una de las cosas que intento incorporar en los procesos o de por qué el design thinking está muerto, ¿no? Creo que tiene que incorporar mucho futures thinking y mucho diseño de futuros también. Yo no sé si para mí el diseño de futuro es ansiedad, pero es verdad que pienso mucho en el futuro y en mi cabeza yo creo que tienden a convivir como distintos escenarios a la vez. Entonces a veces pienso como que no me caso con ninguno, ¿no? O sea, hay escenarios que son más distópicos y escenarios que son más utópicos. Yo creo que ahora, desgraciadamente, veo una tendencia que para mí por lo menos es más hacia la distopía, ¿no? Pues no solo a nivel de clima político, sino ciertas inercias de, como hemos dicho, este sobrepasamiento de los límites planetarios, que aunque le pongamos acción ya, pues creo que en el futuro próximo van a haber escenarios que van a ser un poquito peor a lo que ya vivimos. Y luego, por otro lado, veo, no sé cómo llamarlo, como islas de utopías que aún faltan, como no son el status quo también, como que creo que les falta conectarse entre ellas. Y esto, de hecho, es un concepto que dice Ezio Manzini también, como conectar estas islas desde la innovación social. Porque veo gente que trabaja de forma muy efectiva y que tiene algunas victorias, ¿no? Hacia redirigir el camino hacia la utopía, si lo queremos decir así. Entonces, no lo sé. Pero vos, ¿a qué te vas a dedicar para conectar estas Ujú. islas o redirigir el camino Ujú. hacia la utopía? Yo precisamente, como tengo un poco esta visión, nunca he sido un especialista y siempre estoy un poco ahí entre sectores, pues lo mismo me ves en ese sector de las startups, que he estado con pymes más como en su consultoría de sostenibilidad, en no sé qué, y ahora estoy en la academia generando conocimiento y compartiendo conocimiento. Entonces, es verdad que la academia me llama bastante como un lugar del que de una forma práctica, porque incluso mi investigación está ligada a la práctica. Por un lado, como crear nuevo conocimiento, que creo que es necesario también. A veces crear nuevo conocimiento es conectar conocimiento existente con un empaque que le permita ser accionable o útil, ¿no? Como que permita como convertirlo en un botón que puedas pulsar para hacer eso que ese botón antes no existía. Por otro lado, el transmitirlo en lo que son las organizaciones, pues a través de consultoría, que eso sí que lo venía haciendo, consultoría en diseño estratégico, en definitiva. Y por otro lado, sí que en la docencia yo lo llevo, bueno, pues la libertad de cátedra está ahí y me encanta y me permite incorporar estos aprendizajes también y lo que voy investigando. Y de momento diría que a mi alumnado le gusta como el enfoque que le doy y que pueden sacar también herramientas que luego puedan aplicar
realmente, pues, para ser agentes de cambio. Esto es muy marketiano, ¿no? Lo de llamarse agentes de cambio, pero creo que se me entiende si hablo de agentes de cambio. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista. Bueno, a ti, Mariana, por invitarme y un placer hablar. Bueno, he hablado mucho, ¿no? Yo tengo un podcast, estoy acostumbrado a preguntar y además en la investigación, ¿no? Igual a preguntar y escuchar más que hablar. Pero bueno, también está bien esto. Hacia el final de la entrevista, Pedro nos dice que tenemos que redirigir el camino hacia la utopía. Y no puedo más que coincidir, y a la vez me pregunto si al concentrarnos en los futuros más lejanos, no estamos esquivando el bulto, o sea, que no estamos haciéndonos cargo de que tenemos que cambiar cosas a corto plazo, si queremos una utopía. Y lo que hay que cambiar está claro. En el newsletter de The Guardian, justamente dicen que lo que realmente importa en la crisis climática no es el estatus legal de las palabras que acordamos tras sesiones nocturnas en salas de conferencia sin ventanas, sino lo que nos va a salvar es la acción en el mundo real. Si suficientes países demuestran claramente su intención de abandonar los combustibles fósiles, el dinero va a seguir ese camino. Hoy la inversión global en energías renovables es el doble que en combustibles fósiles. 1/4 de todos los vehículos nuevos que se venden en el mundo son eléctricos y la mitad de la capacidad de generación eléctrica de China e India ya es baja de carbono. Quería cerrar el episodio con una nota de optimismo para poder pensar y crear utopías como nos propone Pedro. Muchas gracias, Pedro, por la charla. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.